Buenas tardes, otra vez bienvenidos al Instituto Europeo para el Emprendimiento. Nuevamente os vamos a contar un microcaso. Hoy vamos a hacer un pequeño esfuerzo y el microcaso os lo vamos a contar con un poquito más de detalle separado, para que se entienda de la mejor manera posible. El caso de hoy tiene que ver con un buen contrato que firmé hace muchos años y realmente tiene al menos dos aspectos que merece recalcar. El primero es que los contratos buenos de verdad no los buscas, te llegan. Buscar un contrato normalmente no implica que lo vayas a conseguir si se trata de un buen contrato. Y el segundo es que muchas veces nosotros mismos damos más importancia a las cosas de lo que tienen de verdad. Entonces, hay veces que si en situaciones muy complicadas nosotros no damos importancia a las pequeñas cosas aparentes, el resultado final al final es bueno. Todo el mundo se relaja y se consiguen que las cosas funcionen. Bueno, os lo voy a empezar contando. Esto es más o menos aproximadamente en el año 98. En 1998, ya en el siglo pasado, por una serie de circunstancias, yo aterrizo de vuelta en Madrid. Y aterrizo de vuelta en Madrid con poco dinero. En concreto, pues más o menos mi fortuna disponible en ese momento para montar una empresa ascendía a 300.000 pesetas. Tuve que elegir en qué iba a invertir ese capital, que aunque era más dinero de lo que pueda parecer ahora, pues no era mucho. Escogí dedicar 100.000 pesetas a comprar un ordenador, que entonces eran muy caros. Otras 100.000 lo reservé para poder pagar la primera nómina de la persona que me iba a ayudar, María Concejo. Y las otras 100.000 pesetas las destiné a algo que a mí siempre me ha funcionado muy bien, esto es hace años, pero sigue funcionando en algunos casos, que es en hacer un buzoneo. Con esa distribución de inversión decidida, compramos el ordenador, guardé el dinero para pagar a María su primer mes e hicimos un buzoneo montando una pequeña empresa de reformas, que es algo que yo, pues, a lo largo de los últimos 25 años, pues siempre he estado relacionado con la construcción y con la arquitectura y en ese momento pues me parecía lo más fácil. Efectivamente, empezamos con el buzoneo, elegí una zona de Madrid, en concreto el barrio de Salamanca, que me pareció que en ese momento pues podía tener una ratio de clientes interesante. Hicimos el buzoneo y al poco tiempo pues teníamos 8 o 10 obras abiertas, esa es la verdad. Se nos dio bien y entonces ya empezamos a funcionar con cierta normalidad. Durante los siguientes 2 años aproximadamente estuvimos trabajando muy duro y fuimos aumentando. Y entonces de repente teníamos 2, 4, 8 arquitectos, 6, 12 aparejadores. Fuimos aumentando la estructura de la compañía. Llegamos a tener 98 personas en nómina y aproximadamente unas 200 que trabajaban subcontratadas, pero de forma permanente. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los oficios principales, electricidad, fontanería, calefacción, servicios especiales, todo eso estaba subcontratado, pero prácticamente eran las mismas personas. En ese momento decidimos hacer una cosa que se hace normalmente cuando te va bien y has vendido mucho. Y es que apareció un día una comercial de páginas amarillas. Normalmente cuando aparece un comercial de páginas amarillas, entonces, o otro tipo de comercial, cuando has vendido mucho, cuando te han dicho muchas veces que no, y te va bien, pues le compras algo. Y entonces nosotros, evidentemente, pues le dijimos, vale, ¿qué necesitas? Un módulo pequeño, puesto, bien, fenomenal. Se contrató ese módulo, que en ese momento parecía que no tendría ninguna relevancia, y desde luego no lo contraté pensando que iba a haber ninguna consecuencia especialmente positiva. Luego me di cuenta que la compañía, que se llamaba Albero, empieza por A, y por tanto dentro del módulo de páginas amarillas era prácticamente la primera. Yo no sé si había alguna antes, pero era de las primeras. Eso me di cuenta más tarde, en ese momento no le di importancia. A los pocos meses, cuando ya se publicaron las páginas amarillas, cosa que por supuesto yo tampoco tenía en cuenta, sonó el teléfono un día. Y entonces, bueno, sonó el teléfono un día, ahí sonaba el teléfono todo el rato. Pero me pasan una nota y me dicen, oye, hay una obra que hay que hacer en Aranjuez, son unas cubiertas. En concreto, las cubiertas
de la Casa de los Caballeros, que es un anexo del Palacio de Aranjuez, muy interesante, y había que ejecutar esas cubiertas de acuerdo con los sistemas tradicionales, con una teja recuperada y con unos baberos de zinc y con unos ganchos, en fin, un tema sofisticado. Bueno, pasamos presupuesto, contactamos con la empresa, fuimos a ver la obra que nos contrataba a nosotros, que era una empresa de Burgos, ANTA, Obras y Edificación, que había sido adjudicataria del contrato de Patrimonio Nacional para hacer esa obra. Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue darles un buen precio y nos subcontrataron la totalidad de la obra. Entonces, fuimos nosotros quienes la ejecutamos. Como siempre, fuimos un poquito pioneros en su momento, compramos unos andamios normalizados Peri, que eran muy caros, Peri es una compañía alemana de andamios, con un leasing del Banco Popular, dicho sea de paso, como siempre, y empezamos a hacer la obra. Yo en ese momento creo que teníamos unas 23 o 24 obras abiertas, realmente la compañía estaba en un momento muy interesante. Fueron pasando 2 o 3 meses y yo de aquella obra, la verdad es que no supe nunca nada. Y no supe nunca nada porque se la adjudiqué a Luis, que era un aparejador fantástico, Luis Baena, y Manuel Girón, que era el responsable de rehabilitación, era un tío súper competente. Con lo cual, yo de esa obra no supe nunca nada. Simplemente que se emitían las certificaciones y llegaban los pagarés correspondientes al pago de las certificaciones, se llevaban al Banco Popular, se descontaban y todo funcionaba fenomenal. Y parecía que todo iba bien. El resto de las obras no eran tan fáciles, normalmente una empresa constructora, las obras dan mucho trabajo. El caso es que un mes de agosto, a principios de agosto, estaba yo en la oficina y claro, cuento estas pequeñas cosas que tienen connotación familiar o autobiográfica para que os deis cuenta de que incluso teniendo prácticamente 300 empleados, un día 5, 6, 8 de agosto, pues hay que estar en la oficina muchas veces. Por eso es por lo que os cuento, no por que sean batallitas mías, que también lo son un poco. Suena el teléfono y entonces llamaban con urgencia de Aranjuez, que es donde estaba la obra, porque querían verse con nosotros de forma inmediata. Bueno, ¿qué hago? Bueno, pues le dije a María, oye, María, diles que bien, que vamos para allá, que nos vemos a mediodía. Mediodía de una forma un poco genérica, porque había bastante trabajo. Y yo aquel día tenía a mis 2 niñas pequeñas, a Fabia y a Tita, que tenían pues 3 años y 2 pelados, no sé si tendría 2 Tita, pues dibujando en mi despacho. Bueno, las niñas pues dibujando, jugando. Se fue pasando la mañana y cuando eran prácticamente las 2 me di cuenta que ya estaba llegando tarde, ¿no? Entonces, pues nada, me metí a las niñas en el coche porque no tenía dónde dejarlas y me fui para Aranjuez. María, por favor, llámales, diles que les invito a comer en el Rana Verde, que es un restaurante que hay en Santander, en Aranjuez, bastante normal, pero bueno, gracioso y conocido. Efectivamente, yo llegué con mucho retraso. Llegué prácticamente con 1 hora de retraso a la reunión. Claro, ni os cuento que yo, primero, no les conocía, personalmente no les conocía. No sabía lo que me iban a decir. Y aparezco con 2 niñas así, una de cada brazo. Fue una situación verdaderamente complicada. Había que pilotar esa situación con cierta soltura, porque no era una cosa que ellos esperasen, ¿no? Recuerdo que nada, llegué, senté a las niñas. Recuerdo que ellos se sentaron justo enfrente, Teresita la senté aquí en la mesa y Fabita a la izquierda, en una mesa rectangular, ¿no? Ellos estaban ojipláticos, no podían concebir que se presentase el tío casi con 1 hora de retraso y con 2 niñas pequeñas. Yo, por supuesto, no le di ninguna importancia porque era peor si se la daba, les pedí disculpas, pero inmediatamente al camarero, por favor, traiga usted una botella de vino, no sé qué queréis, un poquito de jamón, unos espárragos, en fin, lo normal, quitando importancia a todo lo que estaba ocurriendo. Bueno, poco a poco, con el paso de los minutos, ese primer golpe raro quedó diluido. Y la verdad es que las niñas se portaron tan bien, ¿no? Las 2 estaban ahí comiendo como 2 lobos, no decían nada. Y estos empezaron a hablarme de la obra. Y bueno, me dijeron que verdaderamente estaban muy contentos, que la obra estaba yendo fenomenal y que no había ningún problema, ¿no? Poco a poco la situación se relajó. Es decir,
que llegaron al punto incluso de tener cierta empatía con lo absurdo de la circunstancia. Recuerdo que incluso llegando al postre, pues claro, Teresita usaba pañales todavía, entonces me tuve que levantar, les dejé con Fabita la mayor, a los dos, o sea, imaginaros la situación era absolutamente disparatada, o sea, es todo lo contrario de lo que uno se supone que debe hacer en una reunión de negocios. Y efectivamente volví con Teresita del baño, nos volvimos a sentar, ya las fresas con nata famosas de Aranjuez, y en ese momento ya con los cafés, cuando estaban tranquilos, pues me confirmaron, ya se les veía una cara casi pues muy relajados, simpáticos, extrañados, ¿no? Y me dijeron, mira Antonio, como te hemos dicho, estamos muy contentos con cómo estás haciendo la obra, hemos pedido los informes oportunos correspondientes para este caso y entonces me sacaron una carpeta, así, azul, grande, nada, 3, me dijeron, queremos que nos hagas esta obra. Y entonces nada, yo abrí la carpeta y ponía vivienda unifamiliar en el recinto del Pardo, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente era una obra de patrimonio nacional, que es la casa donde ahora viven Felipe y Leticia. Y así es como, de una forma un poco absurda, conseguimos ese contrato. Me gustaría que si tenéis alguna pregunta o algún comentario al respecto, pues lo hagáis. Ya veis que cuando uno hace las cosas bien, aunque sea de una forma un poco rara, al final las cosas salen bien. Nada más. ¿Y qué tal ha salido la ejecución de la obra? El contrato. Bueno, pues mira, haces una pregunta que tiene cierto interés. Cuando la obra empezó con mucha dificultad, porque fue un invierno que llovió muchísimo. Entonces, quien realizó la estructura, o Proler, que fue ese contrato, era un contrato de 730 millones de pesetas. Entonces, para poder contratar el gobierno, vamos, no el gobierno, el Estado español para poder contratar tiene que cumplir una serie de requisitos. Entonces, aquel contrato se fracturó en 4 partes, de tal manera que la contratación se pudiese hacer de alguna manera de la forma de mayor confianza posible con las empresas intervinientes. Entonces, el concurso de estructura lo ganó Proler, que es una empresa muy consolidada, sigue hoy en día funcionando perfectamente y lo hacen muy bien, pero fue un invierno muy lluvioso. Eso hizo que la obra se retrasase al principio un poco y tuviese además problemas de ejecución graves. Yo fui la primera persona que se subió a la cubierta un día a última hora, con un viento tremendo, con el encargado, que era un encargado magnífico que yo tenía ahí, habían dejado una línea de vida y me acuerdo que me subí después del hormigonado de la cubierta y bueno, pues vi cómo estaba aquello. Las condiciones de trabajo eran muy difíciles, el sótano estaba lleno de barro, agua, es decir, pues una obra, cuando viene un invierno lluvioso, es muy complicado. A lo largo de la obra, bueno, pues hubo problemas como en todas las obras que empiezan ya con condiciones climatológicas complicadas. El resultado final, pues una casa muy bien hecha, pero hubo una polémica muy fuerte, porque trascendió en ejecución de obra cuál era el presupuesto. Y pareció un disparate que se gastase patrimonio nacional, porque esa casa es de todos nosotros, dicho sea de paso, que se gastase 700 y pico millones de pesetas en una vivienda para el futuro rey, cuando muchos argumentaban que había otro tipo de viviendas que se podían acomodar, desde, por ejemplo, pues haber utilizado algún otro palacio de patrimonio acomodándolo ligeramente. Lo que os tenéis que dar cuenta es una cosa: lo más caro no es hacer la casa, lo más caro son los sistemas de seguridad asociados y el mantenimiento constante de la seguridad. Entonces es una vivienda que está en una pequeña ampliación de la vivienda principal del rey de España. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al hacer eso comparte la mayor parte de temas de seguridad, etc. Entonces eso es muy positivo porque ahorró muchos los costes posteriores de la casa, pero eso la gente no se comunicó bien o no se entendió bien. Entonces, la cuestión es que, como consecuencia de la presión mediática respecto del presupuesto de la casa, que por otro lado no tiene ningún lujo especial, es una casa austera dentro de ser una buena casa, pues hubo problemas con los precios contradictorios. Los precios contradictorios es cuando hay algo que tiene un precio y luego cambia. Entonces ahí, bueno, pues hubo pequeños
normales en cualquier obra, pero que en cualquier obra a lo mejor se habría abierto la mano y ahí se fue muy estricto con el presupuesto final de la obra. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Fenomenal. Pues nada, muchas gracias y hasta la semana que viene.